Ay, ¿todo bien? ¿Cansada? Ay, sí, viene corriendo. ¡Dale, Manu! ¡Dale, Manu! Vamos a ir, Gonzalo. Tranquilo. Guido juega, Guido. Mirá con Gabo. Andá, Maxi. Volé, Pacho, volé ya, Pacho, volé. Bien, Gabo. Aliste, Pacho, ya. Pacho juega. Segundo. Blanco. No, Chueco. Dale, Chueco blanco. ¡Dale! ¿Qué onda? Vení con Gabo. Ya. Muy bien. Juega adelante con Maxi. Gabo, busca la pared con él. Avanza, pégale. Está bien, Gonza. Por también, no fotos, por ejemplo. Pachán, te vuelvo, dale. Fue terrible. No fue nada que ver con nada. Guido, juega con Gabo y Gabo con Maxi. Pacho. ¡Hey! ¡Pacho! Dale, Manu. Apoyá. Te van, Guido. Mano Checo. Hola, abuela. Gonza. Te pongo a hablar y vos sabés que te voy a pasar ahora. Guido, acércate. Mirando siempre a la pelota, Panchito tiene que avanzar. No sé qué. Ahí viendo nada más. Gonza, ¿un golpe? Me vine a resfriar con este calor de mierda. Oh, igual es así porque viste que hace frío, hace calor. ¡Buena vuelta! ¡Medio! Yo te... Oh. Sí, te veo con la buffer, viste todo. Anda vos ahora. Volé, Pachito, volé, acomodate. Apoyá adelante.
Manu, no te escondas. Estate delante de ellos para recibir de espalda. Siempre de espaldas al arco, no de frente, de espalda. Es esa, muy bien, muy bien. Hacelo vos, Santi, hacelo vos. Lo haces Santi, lo haces Santi. Andá, Panchito, andá. Dale, Manu, cae al medio. Vos, Pancho. Hacelo bien, dale. Andá, Maxi. Arco. Acomodate. Vamos, Santi. Bien, calazo. Te va, toca. Panchito juega, avanza. Panchito juega. Mirá, Pancho, Santi. ¿Por qué tira la tarde? Dale, que no se puede. Manu, sí. Medio. ¡Vamos! ¡Arco! Muy bien, Manuel. Atrás, Santi, juega. ¡Vuelvan! Llegás, Pancho, llegás. Bravo. Tirá la pelota para atrás. No te apures en querer avanzar. Pasado, dale. Manu. Adelante. Manu está solo arriba, Manu, Santi. Tengo que cortar el pelo, no tipo las puntas. Ya las tenés duras. Como rasposas, ¿entendés? Yo lo que hago, boludo, es agarrar el pelo de mechones, tipo, lo pones entre dedo y dedo y vas cortando literal las puntitas. Así no, a mí no me gusta cortármelo, viste. Todo. Que me quede corto, claro, no me gusta. Sí, es que yo quiero mantener el largo, pero... Sí, por eso con eso mantenés re largo. Tipo... No, lo voy a hacer. Yo tipo, fuera, tipo, te recambia. Tenés que tener paciencia porque es con mechones, viste, finitos. ¡Va, segundo palo! ¡Segundo palo ya! ¿Y no parece después como muy abierto? Como que si vos cortás pelos, tipo le cortás la punta abierta a un pelo. Después el pelo tipo, no queda como muy abierto, muy mechado. ¿Cero? Vos agarrás, mira, tipo, agarrás un mechón así normal, o sea, y lo pones entre dedo y dedo así. Tipo, y lo vas pasando, o sea, no sé cómo explicar, tipo, agarrate el pelo. Guido juega. No, tipo, préstame, te mostraría con mi pelo, pero no puedo. Tipo así, tuki, y ahí vas cortando, pum, así. Ok. Con todos los mechones. Podría ser, la verdad. Es medio una paja, pero después te queda re suave. Manuel. No te queda corto. Apoyá. Eso es lo bueno. ¡Arco, Maxi! Maxi! ¡Bien, Manuel! ¡Vamos, te busco! ¡Vamos! Macho, acá. Macho. Llegale. Muy bien, Tito, muy bien.
Checo, ¿tenés sueño? Vamos, Pecho. Qué ligero, menos gira, más fútbol. Abrí, Maxi, abrí. A la fama, amigo. Igual él también, todo el tiempo estuvo en eso. Estoy para irme a tomar algo. Maxi, miralo que pasa por Para acá. un champán. Miralo. Sí. Yo si me corto un champán, vamos a bailar. Andy, termina la jugada, se te queda, Guido, más atrás. Quédate más acá. ¡Medio! Hoy fui a Avellaneda. ¡Llegaste, Gabo! Mi tía me lo quiere regalar y quiere que vayamos a que me lo pruebe. Entonces creo que quiere ir tipo, a un outlet, viste, de 47, de suite, viste. Que en realidad... me parece. Está bueno. Ah, le voy a decir también. Porque me dijo, me da miedo que te lo compre y que quedes en culi. La verdad tiene razón, así que... Yo sí, es una paja. O te puede salir muy bien como te puede salir mal. Sí, sí. Esa es la cosa de Avellaneda, ¿viste? O te quedó, o la rompiste y agarraste la mejor prenda que había, o... Querés matar, literalmente. No hay punto medio. Claro. Yo una vez me compré un top que para mí estaba buenísimo, que era tipo un strapless con cierre, tipo con formita así como de corset. ¿Cuándo me lo probé? Ay, horrible. Ay, era espantoso. Y lo peor es que, tipo, yo quería eso, ¿no? Y el mínimo poner era 3 prendas, y las otras 2 prendas que me llevé estaban buenísimas al final, y ese no, pero bueno. ¡Date vuelta, Machito! Sí. Sí, porque Más atrás, al del medio de cancha. lo ves en el maniquí, Sí. y el maniquí que está quieto, Excelente. claro, el maniquí está re quietito, entonces, ay, está buenísimo. Después cuando te lo probás vos. ¡Muy bien, Manuel! Hay muchas cosas que quedan re crotas. Sí. Sí, bueno, ¿viste las polleras mini? Esas me encantan. Pero claro, eran un pedacito de tela y yo le digo a mi vieja, esto... No hay chance. claro, no hay chance, o sea, estoy en culo o estoy en culo. Ay, pero eran Muy lindas, hermosas. pero si no... Ay, sí, había una engomada negra. Mini. Y viste esas que son como de cuero, pero cuero marroncito claro, con un cinturón. Y también mini. Y yo decía, ay, la amo, viste, pero no. Cuando te la probás es como... Claro, cuando te la probás y te movés. Santi. Estás amonestado. Che, Choco, la primera. Fue fuerte y no lo amonestaste. Me metí una patada atrás y no es amarilla y esta sí. Como si yo me compré una de las Martínez, creo que era. Tipo, justo pasaba. Nunca me meto en los Martínez, como que no... Pues viste, siempre es más de botas y eso y me da paja. Claro. De la nada veo un maniquí con una mini aparte. Micro mini. Literal, super mini. Y tenía como... ¿Cómo se llama? Como si fuera de serpiente, ¿viste? Tipo Ay, gris, sí. negro, blanco. Y con todo como la textura. Sí. La miré y dije... Vos te venís conmigo. Vos te volvés a mi casa. No me importa No me nada. importa una mierda, aparte el maniquí, tipo, dije, amigas igual que yo, tipo, es flaquita, Listo. qué sé yo, porque hay algunas, viste, que son muy tetonas, muy culonas, y es tipo, bueno. Claro, no exageramos, Esa es así. dije, esto me tiene que quedar igual. Pero ¿Y? cuando la voy a agarrar, es como que de esto, de lo que parecía esto, pasaba a ser esto. Y yo digo, ay, qué miedo, pero bueno, ya fue. Pancho, miralo, Pancho, Gabo. Yo nunca esa parte, un regalo. Sí, no. ¿Qué tanto? Me encantó, queda excelente, pero no es elastizada, ¿viste? Es como... Ah, estás así rígida. caminando. Te moves, empezás a caminar, Ya medio. toda. Ya medio. Y claro, en mi cuarto, escuchando música era tipo lo más hot. de Claro. verdad. ¿Para qué? Fui al boliche, tipo, con la mano adelante y la mano atrás, tipo, temiéndome. Santi, acomodate. Ay, Pensaba no. que me quedara El quieta. taparrabo era. No, te juro, pero posta, tipo, se te veía todo. Ay, Tipo, no. Pero es hermosa, ¿eh? Sí, es O sea, como es en de- el trayecto de las caminatas nomás. Pero cuando te pones a bailar, como que
se la banca. Ah, ok, Cuando, ok. no sé, querés subir escaleras o caminar mucho. No es para eso, es para estar en un lugar parado y Es estar para, tipo, hermoso. que te agarren de donde estás, te lleguen al lugar y te quedes ahí Claro. en esa posición toda la noche. Te teletransportás y Literal. estás perfecto. Aparte te digo, o sea, es muy mala mi percepción evidentemente de la ropa, porque yo cuando me veo en el cuarto, es como, ay, qué lindo, qué bien, qué hermoso. Me fui sin short abajo. ¡Ah! Jugada. Tipo, cada 2 segundos. Tipo, Se ve todo. Te juro, todo el tiempo. Ay, pero boluda, es que vos las ves y son una cosa. Él no podía, te Ay, juro que no sí. podía. Yo te juro, entré y había tipo había como todo una pared de las minis. Entonces tenían esas minis que son como desastre, tipo desastrería. Tenían la mini engomada negra, la mini negra normal, la de serpiente, tipo con color tipo verde, las que tenían cinturones cruzados. ¡Ay, Dios! Y yo decía a mi hija, por Denme favor. todas, denme todas. No, te juro que son hermosas. Pero son lo más tiro bajo que hay. Muy. Igual yo fui. Igual, pero ¿Qué? me gusta el tiro medio más que el Ah. tiro bajo. Pero tiro medio, realmente medio. Tipo, ¿no viste ese tiro medio que es medio Tiro alto. tiro alto? No me gusta. A mí, si es tiro medio, no me gusta que sea tipo muy al ras en el culo. Tipo, ¿viste? Como que hay tiros medios que son tipo acá, pero después en el culo están ahí agarrados Sí. súper. O sea, eso sí no me gusta. A mí me gusta que si va a estar agarrado así, que sea tiro bajo. Claro. ¿Entendés? Entonces es chiquito por todos lados. Es proporcional por lo menos. Pero. El tiro medio es como que adelante es muy tiro bajo y atrás tiene que ser como un poquito más grandecito. Claro, exactamente. Pero sí. Y a mí es como que me gusta el tiro bajo, pues siento que poner ¡Macho! con los tops, como que yo no puedo tener la remera, tipo la pollera acá, Sí, no. con el top que está hasta acá, tipo, me queda muy poco espacio, ¿entendés? Me veo muy como, me acorta. Sí. Pero mi vieja dice tipo al revés, cuando vos te pones la pollerita así, Sí. te pareces más corta. Pero bueno, Te alargan más las patas, lo tiro claro. Bueno, me pasa que no me gusta que esto se me achique. Tipo, Ah. que tengo ese problema, porque tengo las patas muy largas, entonces es como, a mí me lo tiro abajo. Así esto se me alarga como lo más posible. Claro. Bueno, igual yo necesitaba. La mayoría de cosas que necesitaba eran para arriba, porque yo hace un tiempo me había comprado una pollera negra brillosa, que es tiro alto, pero como es de tela, yo la doblo y como que queda tiro bajo. Y una negra también como que tiene un tajito, y también la doblo y queda. Entonces dije, bueno, lo que necesito entonces son tops. Y la verdad me compré bastantes cositas, así que estoy recontenta. ¡Limpiá la jugada! Tipo, Sí. aparte, el tema es que tenés que ir ahí, tipo, seguro de lo que te querés comprar, porque si no, No, si no te perdés. 20 vueltas. Y decís, bueno, después anoten cómo es. Ah, igual yo hago así. O sea, Hago eso, pero claro. me termino pasando con 20 locales y de nada digo, ok. me falta todo todavía. Claro, me falta todo y de repente tengo que volver a todos estos lugares a ver, bueno, a ver qué era lo que quería. Claro, de acá que me gustaba. Sí. No, sí. Yo tengo a mis amigas, tipo, entran a un lugar, les gusta algo y lo compran. Pero yo soy más de tipo, yo agarro, miro, viste, miro todas las prendas, el máximo, me acuerdo el precio, me agarro la tarjetita y me voy, ¿entendés? Y cuando vuelvo hago el tour de compra y me voy, chau. Es que aparte del precio, ¿viste? O sea, estás en ayer y dices, bueno, es barato. Y dices, Hay uno más puede estar barato, más claro. pero En las galerías. bastante más barato. En las galerías, boludo, olvídate que siempre es más barato en las galerías. Sí. El tema es que te tiene que encantar, porque a veces encontrás la misma tipo remera. Tipo, a veces encontrás la misma remera pero con otra tela, ¿viste? Y es como, esta no me encanta. Sí, o con otro. Claro, menos. Sí, o con otro, viste, así, el escote. Por eso es como bueno. No, yo prefiero ir a mirar, realmente. Porque también me pasa eso, tipo, de ponerle que yo voy a un local, ¿no? Porque me gusta una cosa y termino comprando 4 prendas para llevármelo y después lo veo en otro lugar con menos prendas y más barato y me quiero morir. Entonces prefiero, tipo, ver. Aparte poner en las galerías, la mayoría de las veces es, tipo, no es mayorista. Claro. Entonces está buenísimo. Dale, choco. Igual hoy entré a algunos locales porque yo estoy buscando carterita, ¿viste? Chiquita. Son hermosas.
Ay, sí, las amo. Mirá, yo una vez vi una en Avellaneda, no, en Todo Moda. Sí. Que me parece que me la voy a comprar igual, porque por mi cumpleaños, viste, creo que me pinta. Pero estaba buscando tipo carteritas así, ¿no? Vas. Mirá, ahí estoy yo probándomela, se la mandé a Charo. Ay, qué linda. ¿Viste? Aparte me encanta la textura de reptil. Ay, sí. Es como lo más hot del mundo. Sí, aparte es todo. como que le resube a la cartera. Completamente. O sea, tenés algo simple y algo con textura. Sí, no, está buenísimo. Bueno, entonces yo la vi, entonces me quedé pensándola y hoy en Avellaneda dije, bueno, si vemos, buscamos. Sí. Bueno, cuestión que entramos a un local y estaba lleno y como que tenía estas carteras así. Bueno, la cartera 15. Ok, es lo que vale. Sí. Ahora, ¿cuál es el mínimo de prendas? 4 prendas. Entonces estaba lleno de carteras todas 15, 20, 23. ¿viste? Ahí me está cagando. O sea, las 15 lucas son casi 100. claro. ¿Qué? No. Casi sin saludar. Justo eso iba a hacer. Media hora tarde. Hola, Susana. Hola. Media hora de charla, ¿cómo estás? No, las carteras son una adicción, boluda. No, amiga. Yo tengo ganas de ir con mucha plata y donde haya mínimo de 4, yo me llevo 4 carteras y a la mierda. Sí, no, aparte había tipo de todo. Había unas re lindas, pero como que claro, yo me puse a pensar, yo quiero esta cartera. O sea, yo entré porque vi una cartera negra. Sí. Intenté llevar 4 prendas, a ver si hay alguna otra linda. Y había una azul, tipo azul Alicia, no sé cómo se llama, pero es como el azul del jean. Sí. Así toda hecha, viste, re linda, re chiquitita y re cómoda, viste. Y yo dije, ay, yo me llevaría todo, pero claro, es como que de a poco 15. Bueno, se empieza a ir al choto. De repente Claro. un poco el presupuesto. Y era tipo un local que encima estaba lleno de carteras, tipo un montón de carteras y un montón de, viste, dije, tipo, claro, accesorios. Entonces yo decía, ¿qué llevas? Una cartera y 4 accesorios, que la verdad también es como que, ¿cuántas de esas carteras? Pasa que eran tipo todas como, ¿viste esos collares así de hilo negro? Pero eran tipo medio berretongos, ¿viste? Que a mí me gustan los que son así como con un dije así plateado, dorado, algo lindo, pero eran, ¿viste? Tenían como Pero poner una mucho que tiene estrella. cualquier cosa, una mariposa, alguna. Sí, tenían tipo un corazón rosa, un corazón verde, tipo. Tipo, eso no me compré un carajo. Era, aparte de plástico, tipo plástico barrio chino. Así que en 2 días tipo te tiñó todo acá, o sea, te hizo repullido, todo mal. Sí, aparte, ¿con qué va eso? Tipo, ¿qué me pongo? ¿Un disfraz y le clavo? Entonces era como, bueno. Así que nada, me parece- pinchó. pinchó cartera, o sea, mi vieja me decía, pero busquémosla la cartera. Sí. Y yo dije, o sea, la cartera está, pero yo no me voy a bancar 4 prendas más al pedo, como me Sí, parece, no. ahí sí se va el precio. Sí. O sea, la cartera es barata porque te ponen todo el Claro, resto sí. de cosas. Así que me parece que voy a ir a buscar esta. No, es re linda aparte. Ay, sí, muy linda. No, a mí me pasa lo mismo, pero yo quiero ir y comprarme 2 carteras. Y bueno, no sé, iré con alguien y me tiene que ir a otras 2 cosas, pero tipo, quiero 2 carteras y quiero una negra, porque bueno, negro. Una blanca. Una, ¿sabes qué blanca no? Ay, a mí me re gustan. Ojo, igual si me sobrara, pero dame cualquier color. De todo. Pero tengo, o sea, me gusta mucho el verde oscuro. Muy bien. Es mi segundo color favorito para las cosas. Porque me gusta mucho usar dorado también a veces, siento que esas 2 cosas, tipo dorado Verde van. y verde oscuro, es hermoso. No, sí, bueno, entonces este lugar, la verdad, son 2 locales que están, uno está en tipo Avenida Avellaneda Sí. y el otro está, ay, ¿cómo era? Vos podés. Ah, no, me mataron, no me acuerdo, pero son un local que vos entrás y tiene una pared llena de collares y una pared llena de carteras. Y ahí hay un montón de carteras. Y había una tipo así negra, que yo entré por esa, y atrás había una así blanca. Y yo dije, ay, Dios, me quiero llevar las dos. Aparte también en blanco. Sí, porque en blanco es como que el accesorio es la cartera, ¿entendés? El outfit puede ir todo negro y la cartera blanquita, tipo, ah. Es que poner la cartera negra para mí es como, bueno, para cualquier ocasión de día, de Claro. noche, de a la tarde, de lo que sea, tipo queda la cartera negra. La blanca. Pero la blanca Ay, es muy delicada. re linda, pero para mí más de noche, ¿viste? Más como para una Claro. situación ahí como estás toda de negro, ¡plau! Bueno, ¿sabés qué? Viste que a veces como que encontrás una joya Sí. y decís, me lo llevo porque es una joya, ¿viste? No vine buscando esto, pero Pero me lo tengo que llevar. claro. Entonces era tipo un top así con todo como tejido.
que era, tipo, imagínate un corpiño de malla, ¿viste? Así que se ata, los triángulos, todo tejido, un elástico acá. Y además del elástico tenía tipo todo como el resto del top tejido así medio como suelto, voladito y abierto tipo un poquito acá. En blanco. Y yo lo vi tipo como un jean y dije, no, este es mi outfit de año nuevo. Mío. Claro. ¿Y te lo llevaste? Sí. Qué lindo, boludo. Sí. Pues aparte estaba tipo, ¿cuánto? 7, ¿viste? Y mi vieja, claro, yo fui con mi vieja y yo le digo, bueno, ma, vos chequeá que no tenga nada tipo roto así. Y no, estaba re bien. Y nada. Y me encontré, claro, como en el local era mínimo 2 prendas. Sí. Había tipo topsitos, entonces me llevé uno negro, no, creo que blanco, que tiene tipo 3 flores, así, estampadas. No, estoy re contenta. No, es re lindo. Aparte, o sea, está bueno eso. Cuando vas, tipo, no buscabas algo y la nada ves algo y dices, Ya está, esto, claro. ¿qué tenés, por favor? Sí. A mí no me gusta ir justamente por eso, porque siempre encuentro y es tipo la puta madre. ¡Ah! Control, autocontrol. Sí, a veces mis amigas me dicen, ay, me acompañás, y yo tipo, No, porque si yo te acompaño, yo compro. Yo Sí. no tengo ese autocontrol. igual yo tengo ganas de ir con amigas, porque ponerle ahí me serviría ir a lo del local de las carteras. Claro, eso sí. Es más, le voy a mandar un mensaje y le voy a decir, che, Chicas, por favor, sí, háganme la 2. claro. Sí, boluda. Yo siempre intento ir, viste, con alguien o lo que sea, porque es como aprovechás. Más que nada, viste, cuando entras a un local y ves una cosa y como vos decís, tipo, de la nada, hay mínimo 3 cosas y tal vez ya compraste varias cosas. Sí, no querés. Y ganas de comprarte más. Chicas, estaba acá haciendo memoria de hoy mi paseo por Avellaneda. Y hay un lugar que yo vi que tenía un montón de carteras que quiero, tipo, entré porque quería una, pero el mínimo era de 4 prendas y yo no estaba para llevarme 4 carteras. Entonces, nada, si van a ir a Avellaneda, yo las acompaño porque quiero ir a ese local y comprarme una cartera. Y podemos hacer precios, tipo, cada uno se lleva una carterita, chicas. Porque estaban tipo 15 la cartera y eso es alto precio para una cartera. Así que, nada, no para 4 carteras, 15, pero bueno, para cada una, hermosa. Checo, ¿cuánto queda? ¿Sabes? También vi un montón de tipo las botitas. Yo tengo un problema, que es que cuando hay una ropa que se pone de moda que me gusta, digo tipo, ¿será me gusta porque está de moda o me gusta porque está buena? Entiendo, sí. Entonces yo dudo si comprármela o no, porque digo, llega a pasar de moda y me mato. Claro, sí. Bueno, Te re puede pasar. claro, estás muy influenciado por verlo en redes, entonces como bueno. Entonces, ¿viste las botitas negras que son tipo con los broches? Sí. Bueno, había un montón hoy de esas. Y tipo había como esas que son negro lavado, marroncitas, tipo había un Son re montón. lindas para mí esas. Una amiga el otro día se compró una y fue tipo, Yo quiero eso. Sí, y hoy las vi y fue como. Mi hija me dijo, bueno, entremos. Y yo digo, no, porque me las tengo que llevar, claro. Y dejaba de meditarlo un tiempito más. Sí. No, si aparte unas buenas botas, viste, nunca viene mal. No. Aunque sea verano. Hoy le decía a una amiga, no, porque quiero poner unas botas. Me dice, pero mira, es verano. ¿Qué importa? ¿Qué no me importa? Pongo un vestido ahí, tipo, cortito, todo mi topsito, shortcito y las botas. Que Sí. No, las botas van como piña. con todo. Sí o sí, encima. Verano, invierno, lo que sea, total, boludo. Me encanta. Es como de la gente que dice que el helado en invierno no. La bola. ¿Qué me está diciendo? Mira, igual yo tengo justo unas botas blancas. Largas, blancas, Tipo Sabrina blanca, Carpenter. te juro, pero me encantan mucho, porque me imagino eso y un vestido negro apretadito. Sí, Yo tengo las botas negras. la visión. Botas no bucaneras, tengo bucaneras negras, ¿viste? Acá. Y me encantan y todo, pero yo necesito que sean blancas de cuero. No pido más. Bueno, una amiga tiene las pisahombres, que son tipo hasta acá, ponele todas atadas y con un taco de este tamaño. Y también yo esas las vi, pero en blanco, y decía, no, o caminás con esto y verdaderamente pisahombres. Literalmente.
Aparte siento que las blancas es como que, ¿viste? Imponen más, como que todo el mundo te va a mirar ahí, las blancas. Aparte siento que ya, tipo, ya botas así como tan largas. Blancas es como seguridad, ¿entendés? Porque sea blanco. Claro. Como listo. Esta no lo va a ensuciar, esta la sabe. Ella sabe. Es como hay más respeto. ¿Por qué? No sé, pero bueno. Guido, dale. Aguantala, paso. Avisa, Gabo. Ay, me voy para el otro. Guido, guarda. Terminala. Natalia, arriba, bien. El último partido contra Termina. Todo bien. ¿Querés gomitas? No, gracias. ¡Rebote, Manu! Porque el bueno también tiene 14 partidos. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, Pile! ¡Vamos para adelante! ¡Dale! Lo toca. Ataca. ¡Gancho! Ahí. Derecha, izquierda. ¡Cambiala! ¡Volvemos! ¡Bien! Acá igual, acá está. Dale, para atrás. Eso, ¡Abierto, Gabo! ¡Vamos! ¡Cambio, juez! ¡Dale! ¡Uno por uno y salamos! ¡Ahí está! ¿Quién entró? ¿Quién es el capitán? ¿Quién entró, Uri? La última vez el capitán. ¡Cambio, juez! ¡Bien! ¡Sálvame!
Facu. Primer tiempo, segundo. Primero. Che! ¡Los del fondo no suban mucho! Aparte, fíjate, creo que es el primero del mío. Hace un pase atrás. A Aitor, y lo voy a saludar y viste, tipo, lo voy a como tocar así, como que cuando me iba a pegar. ¡Linda, Matucha, linda, linda! ¡Me gustó! ¡Ahí! Nos dieron los picos. ¡Venga, Mati! ¡Dale, dale! ¡Arriba! Eso, llegan atrás. Pero me mete puesto. Sábado. Vos, Rollín, vos Paradito. ¡Bien! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Dale que lo ganamos! No se desordenen, dale. ¡Pena! ¡Avanza! Ese es mi central que patea de un lado. Ese es mi central. ¡Santi! ¿Eh? Ah, no sé, pero sí estaba acá. ¿Qué cosa? Lo que para Sí queda. Ahí le pregunto. Bastante cerca pasó. Ahora agarrate y te voy el palo. ¡Osa! ¡Guido! ¿Qué hace, Fede? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Bancá, Facu, igual. Facu, bancá, yo hablo allá y le digo que... Perdón. Bancá que hablo allá y le digo que todavía no vino. Ari. Ale.
Hace tiempo, amigo. ¡Ahora, Sandro! Acá es una asistencia chota, ¿entendés? Una vez fue ¡Salían! ¡Dale! ¡Avanza! ¡Hacelo vos, Tino! ¡Adelante la pelota! ¡Adelante la pelota! ¡Adelante la pelota! ¡Ya! ¡Vale, ojo! ¡Dale, Manu! ¡Dale, con todo, Manu! ¡Seguí solo, seguí! ¡Dale! ¡Dale, boludo! Paco. Cuarto y 20. ¡Dale, bravo! ¡Segundo! Pero igual, si llegamos a los mismos puntos, digo, el partido de empate. No importa si hicimos 850 millones de goles, como encima tenemos 90 goles. Es un empate, ¿no? ¡Mano! ¡Mano!
¡Cambio, juego! Matalo bien, amigo. Juez, pegó! Vuelve Roel, dale Nico, dale. Diego. Mañana juego. Mañana juego. Igual mañana ya está perdida la jornada, no juego. Bueno, alto kilo, boludo. Manu. Sí. ¡Uriel! Vamos pasando. Dale, boludo. Bien probado. ¡Llegamos! Volé, Que haya ganado. No, Racing por la Costa, Acosta lo banco, es como muy parejo, porque el Racing no es el ¡Cambio, Checo! ¡Cambio! ¡Maxi! Amigo de partido, pero así que se rebala dos veces. Muy buena. Sí, boludo, bueno. Ay, era un golazo. ¡Déjalo! Ah, boludo, por los 30 minutos de crucero de la